Damián nunca había sentido tanto peso sobre sus hombros. El día que firmó los papeles de divorcio, algo dentro de él se quebró, como un cristal que jamás podría volver a unirse. Necesitaba escapar, desaparecer por un tiempo, o al menos encontrar un rincón del mundo donde nadie lo conociera. Fue entonces cuando encontró la cabaña, una pequeña construcción de madera, aislada en un bosque junto a un lago tan quieto que parecía un espejo. Las fotos del anuncio lo sedujeron al instante, pero lo que realmente lo convenció fue el mensaje al pie de la publicación: aquí encontrarás la paz que buscas. Cuando llegó, la paz que prometía el anuncio lo envolvió de inmediato. La cabaña era rústica pero acogedora, con muebles de madera desgastados y una chimenea que llenaba el lugar de un calor reconfortante, pero había algo extraño en el ambiente, algo que no podía explicar. El silencio no era solo la ausencia de ruido, era un vacío absoluto, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Esa primera noche, Damián intentó relajarse frente a la chimenea, pero un crujido proveniente de la terraza lo hizo tensarse. Pensó que sería un animal, quizá un mapache o un zorro, pero cuando abrió la puerta no encontró nada, solo la vieja mecedora junto a la barandilla, balanceándose ligeramente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Durante los días siguientes, las cosas se volvieron más inquietantes. Damián empezó a escuchar su nombre en el eco del lago. Damián, Damián. Al principio creyó que era su imaginación, un juego de su mente cansada, pero una noche, al asomarse al agua, vio algo que le heló la sangre, una figura borrosa bajo la superficie. Esa misma noche, el eco de su nombre resonó dentro de la cabaña, como si alguien estuviera susurrando desde las paredes. Decidido a entender qué estaba pasando, Damián comenzó a explorar cada rincón del lugar. En el desván encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Dentro había ropa, fotos en blanco y negro, y un diario que pertenecía a una mujer llamada Clara, quien había vivido en la cabaña años atrás. A medida que leía, la sensación de opresión en su pecho aumentaba. Clara hablaba de voces que la llamaban desde el lago, de figuras que se movían en la oscuridad y de un profundo terror que la consumía. Las últimas páginas eran apenas legibles, escritas con una caligrafía temblorosa. Ya no estoy sola. Ellos están aquí conmigo. No puedo escapar. Si alguien encuentra esto, por favor, no los dejes atraparte. No los escuches. Damián cerró el diario de golpe, pero el eco regresó, más fuerte y más cercano. Esa noche, mientras dormía, sintió una presencia en la habitación. Al abrir los ojos, vio una figura al pie de la cama, una mujer con el rostro pálido, los ojos hundidos y una expresión de sufrimiento infinito. Sus labios se movían, pero la voz no salía de su boca, sino de las paredes. Por favor, ayúdame. Aterrorizado, Damián intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo sujetó contra el colchón. Su respiración se volvió frenética mientras la figura se inclinaba hacia él. De repente, escuchó un grito desgarrador proveniente de afuera, seguido por un golpe seco contra la puerta de la cabaña. Cuando la fuerza lo liberó, corrió hacia la entrada, pero lo que encontró lo dejó paralizado. En el umbral yacía un hombre, su cuerpo empapado y lleno de lodo, con los ojos abiertos en una expresión de puro terror. Su piel era azulada, como si hubiera estado sumergido en el lago por días. Damián retrocedió mientras el cuerpo comenzaba a moverse, arrastrándose hacia él con espasmos torpes. Desde el lago, otros cuerpos comenzaron a emerger, arrastrándose por el bosque, todos susurrando lo mismo. Quédate con nosotros. Damián intentó huir, pero las sombras dentro de la cabaña lo detuvieron. La puerta se cerró de golpe y las voces llenaron su cabeza, cada vez más altas, hasta que sintió que su mente se quebraba. Al día siguiente, cuando un grupo de excursionistas llegó al lugar, encontraron la cabaña vacía. Solo la mecedora seguía moviéndose en la terraza, y en la madera de la barandilla alguien había tallado un mensaje con letras temblorosas: ellos te están esperando. Continuando con las historias de terror, ahora viajaremos a lo más profundo de un pueblo envuelto en sombras y secretos. Un lugar donde la niebla nunca se disipa, donde las calles parecen susurrar advertencias a quienes se atreven a caminar por ellas.
Todo comenzó en el pequeño pueblo de Hollowbrook, un lugar rodeado de densos bosques y envuelto en una niebla que parecía eterna. Los lugareños decían que el pueblo estaba maldito, que algo acechaba en la oscuridad. Algunos hablaban de una presencia antigua, otros de un hombre que nunca envejecía, pero lo único que todos sabían era que la gente desaparecía. El primero en desaparecer fue el viejo Ethan Holloway, el farolero del pueblo, un hombre con la mirada cansada pero amable, que cada noche encendía las luces para guiar a los habitantes en la penumbra. Se decía que nunca dejaba su puesto, iluminando las calles aún en las noches más frías. Pero una mañana su farol seguía y él ya no estaba. No dejó una nota, ni huellas, ni señales de lucha. Después fue la joven Margaret Sinclair, una muchacha de apenas 17 años, conocida por su risa contagiosa y su pasión por la lectura. Salió a buscar a su hermana pequeña, que aseguraba haber escuchado voces llamándola desde el bosque. Margaret nunca volvió. Los perros rastreadores siguieron su olor hasta el lago, pero en la orilla encontraron algo que hizo que incluso los más valientes dieran un paso atrás: un círculo de símbolos grabados en la tierra con su nombre escrito en el centro, con sangre. El pánico se apoderó de Hollowbrook. Las familias se encerraban en sus casas antes del anochecer, las ventanas se cubrían con tablones y nadie se atrevía a hablar de lo que estaba ocurriendo. Pero las desapariciones continuaban, y cada vez que alguien desaparecía se encontraba otro círculo, otro nombre escrito en rojo. Los susurros comenzaron a escucharse al caer la noche. Algunos decían que eran el viento golpeando los árboles, otros afirmaban haber oído voces llamándolos por su nombre. La paranoia crecía, y con ella el miedo. El sheriff del pueblo, Thomas Greaves, un hombre escéptico y pragmático, no creía en maldiciones ni en cuentos de fantasmas. Su esposa Emily solía decir que su determinación rozaba la terquedad. Decidió vigilar la plaza central durante una noche entera, pero cuando el sol salió, él también había desaparecido. En su despacho quedó su cuaderno de notas, con una sola frase escrita: "El cazador está aquí". La desaparición de Greaves marcó un punto de quiebre en Hollowbrook. Los más supersticiosos comenzaron a hablar de rituales oscuros, de entidades que se alimentaban del miedo. La abuela Myrtle, la mujer más anciana del pueblo, dijo que esto ya había sucedido antes, hace 100 años. Sus palabras fueron ignoradas, hasta que encontraron su cadáver al pie de la iglesia, con los ojos abiertos de par en par y la piel fría como el mármol. ¿Quién o qué era el cazador? Nadie lo sabía. Solo había una pista, una antigua leyenda que hablaba de una entidad que cobraba un tributo de sangre cada 100 años. Se decía que aquel que viera su rostro no viviría para contarlo. Pero entonces, ¿quién estaba escribiendo los nombres en la tierra? ¿Y por qué nadie había visto nada? Hollowbrook sigue en pie hoy en día, aunque muchos han intentado abandonar el pueblo. Pero aquí está lo más aterrador: incluso aquellos que se han ido siguen desapareciendo. Nadie puede escapar del cazador. Anoche, un forastero llegó al pueblo, un periodista decidido a descubrir la verdad. Su nombre era Daniel Moore. Hoy, su habitación en la posada está vacía. Su maleta aún está ahí. Su teléfono sonó esta mañana, pero nadie respondió. Y lo más inquietante de todo, en el suelo encontraron un nuevo círculo grabado. Y tú, que estás escuchando esta historia, tal vez ya hayas oído su voz en algún momento, en el silencio de la noche, en el viento que susurra tu nombre, porque si el cazador ya te ha visto, entonces es solo cuestión de tiempo. Pero la historia no termina ahí. Después de la desaparición de Daniel Moore, algo cambió en Hollowbrook. La niebla que siempre había rodeado el pueblo se volvió más densa, casi tangible, como si estuviera viva. Los pocos que se atrevían a salir de sus casas decían que la niebla los observaba, que sentían una presencia que los seguía a cada paso. Y los susurros ya no solo se escuchaban de noche, ahora eran constantes, como si el pueblo mismo estuviera hablando. Un grupo de valientes, o tal vez de desesperados, decidió adentrarse en el bosque
para buscar respuestas. Entre ellos estaba Clara, la hermana menor de Margaret Sinclair, quien nunca había superado la pérdida de su hermana. También estaba el padre O'Malley, el sacerdote del pueblo, quien llevaba consigo un crucifijo y una Biblia. Y por último estaba Jacob, un cazador local que afirmaba haber visto algo en el bosque la noche anterior, una figura alta y delgada, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Lo que encontraron en el bosque fue algo que ninguno de ellos pudo explicar. En un claro, rodeado de árboles retorcidos y cubierto de musgo, había un altar antiguo. No era de piedra ni de madera, sino de algo que parecía hueso, y en el centro del altar había un reloj de arena. Pero no era un reloj común. La arena dentro no caía, sino que flotaba, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Alrededor del altar había círculos grabados en la tierra, cada uno con un nombre: Ethan, Margaret, Thomas, Emily, Daniel y otros que no reconocieron. El padre O'Malley intentó rezar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Jacob levantó su rifle, apuntando hacia la oscuridad, pero sus manos temblaban y Clara se acercó al reloj de arena. Dijo que escuchó la voz de su hermana llamándola, suplicándole que la liberara, pero cuando extendió la mano para tocarlo, algo la detuvo. La figura que Jacob había visto la noche anterior emergió de la niebla. Era alta, demasiado alta, con extremidades largas y delgadas. El cazador había aparecido. Jacob disparó, pero la bala atravesó la figura como si fuera humo. El padre O'Malley gritó, sosteniendo el crucifijo frente a él, pero el cazador solo se rió, un sonido que resonó en sus mentes como un eco interminable. Y Clara cayó de rodillas mientras la figura se acercaba a ella. Cuando el sol salió al día siguiente, el claro estaba vacío. No había rastro del altar, ni del reloj de arena, ni de Clara, Jacob o el padre O'Malley. Solo quedaba un círculo grabado en la tierra. Hollowbrook está ahora más vacío que nunca. Las pocas personas que quedan hablan susurros, temiendo que el cazador los escuche. Dicen que la niebla se está extendiendo, que pronto llegará a otros pueblos, a otras ciudades, y que cuando lo haga, el cazador vendrá por ellos. Pero hay algo más, algo que no he mencionado, algo que descubrí mientras investigaba esta historia. En los archivos del pueblo encontré un diario. Perteneció a un hombre que vivió aquí hace 100 años, justo cuando comenzaron las desapariciones. En la última página escribió algo que me heló la sangre. El cazador no es uno, son muchos, y no vienen por nosotros, vienen por lo que llevamos dentro. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Historias en las Profundidades para más relatos de terror. Nos vemos en la próxima. Si es que la oscuridad no nos atrapa antes.